Integrantes del Partido Verde investigados por ligas con mafia rumana. Rosario Robles se declaró culpable. Reconocen policías sin acción tras balacera en Zapopan. Y hombres armados dan reatazos a quien no use cubrebocas. El señor Cable se llama. Bienvenidos al Caporal del 10 de febrero. ¡Comenzamos! Estás viendo en pantalla en este momento a José de la Peña Ruiz de Chávez. Hasta hoy, miércoles 10 de febrero, dirigente estatal del Partido Verde en el estado de Quintana Roo. Y digo hasta hoy porque hoy fue separado del cargo. El partido a nivel nacional decidió separarlo del cargo luego de que se supo que la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas por presuntos vínculos con la mafia rumana y por presunto lavado de dinero. José de la Peña también es diputado local en el estado de Quintana Roo. De hecho, él es coordinador de la bancada del Partido Verde en esa cámara y presidente de la Comisión de Hacienda. Actualmente él está promoviendo la exención de impuestos a 9 casinos del estado de Quintana Roo. La Unidad de Inteligencia Financiera se encuentra investigando en coordinación con el FBI la existencia de un grupo delictivo vinculado precisamente con la mafia rumana, que se dedica, según las investigaciones, lo que se ha dado a conocer de manera preliminar, se dedica al hackeo y a la clonación de tarjetas bancarias. La Unidad de Inteligencia Financiera ha informado que este bloqueo de cuentas incluye a 79 personas físicas y morales, que ha analizado 277 operaciones bancarias por 337.500.000 pesos, entre transferencias internacionales, entre transferencias nacionales por altos montos, entre emisión de cheques. Esto ya había sido confirmado por Santiago Nieto hace algunos días vía Twitter. Estamos viendo el tweet en donde dice: por acuerdo del Gabinete de Seguridad Nacional del Gobierno, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana que se dedicaba a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos. En este canal, de hecho, yo ya te había platicado precisamente de esa banda. Lo hice en este video. Te voy a dejar el link en la descripción de este video para que recordemos justo el caso del tema de la investigación de la mafia rumana, pero también acusaciones de corrupción en la fiscalía, en la de Hertz Manero. Pero bueno, una investigación bastante extensa que sigue dando de qué hablar hasta este momento. El diario Milenio ayer, de hecho, vinculó con esta investigación a René Bejarano. Estás viendo la primera plana de ayer 9 de febrero. Sin embargo, el mismo Santiago Nieto, a raíz de esta publicación, emitió otro tuit en donde deslindó a René Bejarano. Dijo: sí estamos investigando, pero se aclara que en estas investigaciones no aparece René Bejarano en ningún momento. Quienes sí están bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera es quien te mencionaba, el ahora ex dirigente del Partido Verde en Quintana Roo, José de la Peña Ruiz. También está Naín Gabriel Díaz Medina, titular de la Notaría 37 en Cancún, y José Luis, te lo muestro en pantalla, José Luis Jonathan Young. Él fue secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, el municipio al cual pertenece Cancún. También está bajo la lupa Jonathan Medina Nava, exfiscal del Fuero Común; Israel López, representante del Movimiento Nacional por la Esperanza, un movimiento el cual presuntamente es liderado por René Bejarano, y precisamente por allí se empezaron a tejer esos vínculos que hasta este momento Santiago Nieto ha dicho no va por ahí el asunto. Y también está siendo investigado Eddie Pérez, abogado de los rumanos en cuestión y de la empresa Corporativo de Asistencia en Salud, que por cierto es una proveedora del gobierno de la Ciudad de México. Así las cosas en torno de la mafia rumana y sus ligas o sus presuntas ligas con empresarios y con políticos en México. Vaya cosa. Hoy se realizó la audiencia a Rosario Robles, una audiencia intermedia que se había estado posponiendo, y llegamos precisamente a la audiencia sabiendo que desde noviembre Rosario Robles había dicho que iba a buscar
el criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República. Dicho de otra manera, iba a convertirse en testigo protegido. Iba a colaborar, estaba dispuesta a colaborar con las investigaciones de la Fiscalía, dispuesta a proporcionar información sobre los delitos más graves que se le atribuyen y delatar a terceros, como ocurre en el caso Emilio Lozoya. La sorpresa en la audiencia de este 10 de febrero es que ella llegó y se declaró culpable para buscar el procedimiento abreviado. Culpable de omisiones que permitieron los desvíos de 5,000 millones de pesos como parte de esta estafa maestra cuando ella era secretaria de Enrique Peña Nieto. A cambio, una vez de que se declara culpable, pues a cambio lo que busca es que haya una pena mínima y que no vaya a juicio. Esto permitió en esta audiencia que la Fiscalía General de la República ya no presente la acusación formal. Ya no se considera necesario y tampoco se debatieron los 341 datos de prueba, tanto en favor, reunidos en favor por la defensa de Rosario Robles, como en contra de Rosario Robles por parte de la misma Fiscalía. El juez entonces reprogramó esta audiencia para el próximo 27 de febrero porque pues pidió la Fiscalía General de la República tiempo para discutir la propuesta de este procedimiento abreviado y pues atentos con lo que ocurra en la audiencia del 27 de febrero y atentos con la sentencia que le den a Rosario Robles, pues por todo esto, esta investigación. Cambia la estrategia, ya veremos los resultados. Derivado de la agresión registrada hace 2 días, el 8 de febrero en Zapopan, Jalisco, sabemos que hubo un secuestro que acabó en balacera con 3 personas heridas y con un presunto agresor muerto, abatido. Bueno, este acontecimiento ocurrió en el restaurante Los Otates, un restaurante que hasta este momento, pues, el negocio no tenía ningún vínculo con el hecho, simplemente allí sucedió la agresión. Y derivado de esto, varios negocios en Jalisco, principalmente en Guadalajara, en Zapopan, en la zona metropolitana, han lanzado una campaña con el hashtag Todos Somos Otates y también el hashtag Apoyo a los Otates. Se trata de restaurantes que apoyan a este negocio para que mantenga sus ventas tras esta agresión. Recordemos, este negocio se encuentra cerrado desde el pasado lunes, derivado de las investigaciones, por lo que las empresas, dicen, han estado promoviendo el consumo en este restaurante, pero en las sucursales que tiene evidentemente abiertas, las cuales son 2. En tanto, las autoridades municipales de Zapopan, derivado precisamente de esta agresión, el tercero al mando de la comisaría de Zapopan, Juan Pablo Hernández, dijo en una entrevista para W Radio que pues su personal sí reaccionó de manera inmediata una vez que se enteró de esta agresión. Han existido señalamientos, extrañamientos de habitantes de Zapopan por el hecho de que esa zona donde ocurrió la balacera es una zona en donde hay presencia policíaca de manera común. Sin embargo, en esta agresión aseguran que pues, los policías tardaron en aparecerse. Lo que ha dicho Juan Pablo Hernández es que, pues sí, en cuanto se enteraron, en cuanto llegó el reporte al 911, su personal tardó 1 minuto en llegar al lugar. Dijo que sí había 4 policías asignados a la vigilancia en esa área. Sin embargo, la indicación es, como se trasladaban a pie, no actuar porque quedaban vulnerables ante esta balacera. Dijo que una patrulla tardó en llegar junto con 2 motocicletas aproximadamente 1 minuto, pero afortunadamente el hecho de que no actuaron los 4 policías que estaban en la zona, los que no actuaron de manera inmediata, pues de haber actuado el resultado hubiera sido adverso. Y recordó que las cámaras del C5 sí estaban funcionando y pues recabaron videos o grabaciones de tal forma que se encuentran siendo analizados en este momento. Vámonos al estado de Guerrero.
Hace 2 semanas, integrantes de una organización delincuencial subieron un video a internet en donde formaron a las personas que vieron en la vía pública que no estaban usando cubrebocas y los golpearon. Los azotaron y los exhibieron. Te comparto parte de este clip. Agarren el pedo, hijos de la verga, tienen que traer su cubrebocas. Evidentemente he decidido tapar los rostros de las personas golpeadas. El objetivo no es revictimizarlas. Ponte las manos enfrente. Así como el momento justo del golpe por políticas de YouTube. Que lo pongan, A ver, hijos de la verga, a ver, digan por qué los verguearon. Para toda la gente que ande sin cubrebocas en la calle, Derivado de este video, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informó que estaban enterados de este acontecimiento y que iban a actuar en contra de este grupo de personas que estaba golpeando a los ciudadanos que andaban en la vía pública sin cubrebocas. Y la misma Secretaría ubicó este video en el municipio de Coyuca de Catalán, en la zona de Tierra Caliente. Bueno, derivado de esta advertencia, que seguramente ya habías visto este video que te acabo de compartir, 2 semanas después de este video y del pronunciamiento de las autoridades de seguridad pública estatales, pues ha sido subido un video nuevo, en donde pareciera que las cosas no han cambiado en ese municipio. Un video ubicado también en Coyuca de Catalán, en donde se aprecia, atención, te voy a mostrar ahorita las imágenes, se aprecia un hombre con un arma larga, listo para golpear, no para disparar, listo para golpear a quien no porte cubrebocas. Te comparto el video y con esto me despido. No olvides, como siempre, suscribirte si eres nuevo en este canal y reventar el botón de like. Te muestro el video. Nos vemos al rato, 10:30, 11 de la noche, aquí en este espacio. Miren, aquí está la comunidad de Coyuca, de la C, atentamente, del maestro Shifu. Estoy poniendo 10 riatados todo aquel que no trae cubrebocas. Miren nomás, mira. Es la fíjense, mira. No cualquier vergada de riata traigo. Ahí verán si quieren probar el señor Cable, se llama. Señor Cabliza. Pues su cochona madre, que aliviana la verga. Ahí vienen los primeros, mira. Ahí van llegando, mira. Ahí vienen llegando, mira. Son los primeros. Por cierto. Miren, Por cierto. Hasta este momento las autoridades estatales no se han pronunciado sobre este nuevo video. Este es reciente. Gracias.